A ver, yo pienso un rato y termino medio enojado conmigo. Digo, pero ¿cómo terminás enojado por pensar? Sí, por pensar, por no tener idea de muchas cosas. Y entonces, bueno, aparece la famosa frase de mi papá: es muy feo hablar al pedo en serio. Y resulta ser que yo escucho hablar de esta manera en casi todos los medios de comunicación, y también me escucho a mí mismo por algunas culpitas que aparecen, no sé, por ahí leo algunas cosas y digo, ¿y esto qué significa? Cuando leo Love, Lauken y algunas otras palabras que no entiendo porque tampoco me metí, porque tampoco pregunté, y veo cosas en televisión, bueno, ni hablemos de los que llamamos medios hegemónicos, ¿no? El otro día estaba escuchando a... ¿cómo se llama este tipo? Feynman el malo, porque Feynman el bueno falleció, pero estaba Feynman el malo junto al otro tarambana que hacen un pase y qué sé yo, y alguien dejó en un momento dado en el aire una frase como que, bueno, que a Maldonado lo habían olvidado y lo habían matado sus propios compañeros y lo abandonaron. Ahora, esto no mereció un parate, siguió adelante, y este es un mensaje que entra dentro mío también, y dentro del imaginario de la gente que está consumiendo ese medio. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde buscamos fuentes fidedignas? Porque yo me voy a inclinar, yo que estoy a la izquierda de la vida y estoy en las izquierdas, tampoco podría definir muy bien dónde cuernos estoy, pero yo que estoy así, un poquito a la izquierda, y la gente que escucha este dignísimo programa también está un poquito a la izquierda, porque el que está a la derecha no escucha estas cuestiones, no se preocupa por estas cuestiones. Yo me preocupo también por mí, por mi falta de sentido común para algunas cuestiones, y digo, bueno, ¿y esta cuestión de los indios? No digas indios, se dice pueblos originarios. Pero ¿cómo? Si cuando llegaron acá creyeron que esto eran las Indias, y de ahí vino la palabra indio, y no es despreciativa, no, pero después se transformó en indígena, indígena significa indigente. Todas ignorancias, un cúmulo de ignorancias. Y ya no sabemos cómo hacer para encontrarnos con alguien que pueda abrirnos un poco el melón y al menos establecer una duda, que es lo que más me gusta, dudar, porque es la duda la que de alguna manera me motoriza, primero para darme cuenta de mi profunda ignorancia. Segundo, para darme cuenta de que cuando opino desde ciertos fanatismos. Así que bueno, a ver si puedo hablar con una profesora en la especialización en estudios culturales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que dictó clases en la Universidad de Brasilia, investigadora independiente de carrera del investigador científico en CONICET, dirige equipos de investigación, ha sido comentarista, relatora, organizadora en decenas de congresos especializados, dirigió numerosas tesis de grado y posgrado, fundó junto a otros colegas la Red de Investigadores en Genocidio y Pueblos Indígenas. Participa del Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina. Bueno, y tantas otras cosas que también me la ubican a ella, en un sector, en este mismo sector que habito yo. Por lo tanto, tampoco sé si lo de ella me va a aportar. Diana, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, bueno. Muchas gracias. Logré desorientarte. Sí. Bueno, uno no sabe por dónde empezar con todas estas cosas, ¿no? Claro, Diana Lenton es quien está charlando conmigo y que de alguna manera es una de las que más conoce de esta situación, y nosotros no conocemos nada más que la palabra mascardi y quilombo. A ver, claro, ¿cómo encaramos este tema?
Bueno, el tema son qué preguntas nos queremos hacer, ¿no? Por ahí eso, te escuchaba recién que decías, bueno, como que habitamos el mismo sector, ¿no? Ese sector de los que nos preguntamos por las cosas, ¿no? Por lo menos, sí. Los que no estamos satisfechos con el mundo que tenemos y con la historia que tenemos, y que queremos, ¿no? Otra cosa, buscamos otra cosa, sin ir a respuestas fáciles, porque por ahí lo que vos comentabas acerca de lo que pasa con los programas periodísticos, con ciertos programas periodísticos, por supuesto, los que están, digamos, en los medios concentrados, ¿no? Yo digo las fábricas de noticias. Claro. Tienen la respuesta fácil siempre, ¿viste? Que ellos siempre saben todo. Sí. Y siempre te están bajando líneas y ya se saben todo y no se hacen problema, porque el mundo no les hace ruido, ¿no? No, y no establecen ninguna duda. No, es que no, claro, no, la duda está prohibida. Esa está prohibida, sí. El tema es que todas estas situaciones, digamos, voy a decir algo que es como ya una caricatura de los científicos sociales, es como demasiado complejo, pero de verdad, o sea, en el sentido de que no hay respuestas satisfactorias, ¿no? Digamos, dentro de esto es el conflicto del que estamos hablando, afecta en particular al pueblo mapuche, ¿no? Acá le dicen el conflicto mapuche. Los mapuches responden y dicen, no, el conflicto no es mapuche. El conflicto es desde que el Estado se apropia de territorios que nosotros consideramos nuestros y que no quiere, digamos, llegar a soluciones o a una relación más equitativa. Y no quiere, ¿por qué? Porque hay presiones de los Benetton, presiones de Joel Lewis, presiones... En gran parte sí, y en este caso en particular, en este lugar, ¿no? En la zona de Bariloche y los alrededores, Mascardi está cerca de Bariloche, hay una situación en particular con un mercado inmobiliario que apunta a ciertos sectores de muy alto poder adquisitivo y hay intereses sobre estos lugares de transformar la región para el turismo de alta gama. Claro, y esto que no es el que usamos nosotros. Esto tiene que ver con la belleza natural que hay allí, porque si eso fuese una pampa chata e inhóspita, nadie se estaría peleando por ello. No, pero acá pasaron varias cosas, o sea, por un lado, terminando esto, o sea, en este espacio vos tenés ese conflicto, así como en otros lugares, en Vaca Muerta la cuestión es el petróleo. Claro. En estos lugares el conflicto es, como vos decís, por explotar las bellezas naturales y transformarlo en un paraíso para empresarios y gente de muy alto poder adquisitivo. Ahora, y hay intereses internacionales también, porque ahí si vos tenés los nombres, digamos, las propiedades que limitan con estos terrenos en conflicto, ahí están las empresas sauditas, cataríes, holandesas, norteamericanas, algunos empresarios nacionales, pero mucho interés internacional también, ¿no? Lo cual hace que esto le suba el precio todo el tiempo, ¿no? Claro, y esto hace también, abona también esto que yo digo todo el tiempo, que no somos dueños de nada, que lo que tenemos lo debemos. Entonces es muy difícil reclamar algo en esos sitios. Claro, pero también hay que aclarar una cosa, que no es solamente por esta presión, que además está, digamos, tiene mucho que ver esto de mercado, tiene mucho que ver con ciertos sectores de la derecha que están fogoneando, ¿no? El descontento y están fogoneando esta idea de que permitir que una comunidad esté, digamos, haciendo usufructo de un sector que por ahí no tienen el título de propiedad, que lo reclama parques nacionales, pero que son un par de hectáreas, son un peligro para la soberanía nacional, ¿no? Mientras que todos los demás, Joe Lewis, Benetton y todos ellos, Benetton tiene, decían, contando las propiedades que tienen distintas provincias, tiene prácticamente el 20% del territorio nacional. Claro. O sea, y no es un peligro para la soberanía, no es un peligro que Joe Lewis tenga terrenos en frontera donde no deja acceder a los ciudadanos argentinos al lago, pero además tiene terrenos en Chile lindando con los que tiene de este lado, y eso no es un peligro. Pero es un peligro que unos chicos jóvenes pongan una bandera mapuche y estén usando un par de cabañas, hayan puesto un par de cabañas en un terreno, ¿no? Hay una vara que es muy, muy despareja. Pero lo que quiero decir es que estos intereses, digamos, que están muy ligados a ciertos sectores políticos, además, el otro día la marcha que
fogoneó, digamos, esta reacción y obtuvo la reacción del gobierno nacional. Estaba Patricia Bullrich al frente de esa marcha, sí. Pero también hay una cuestión que es de más largo plazo, y es que el Estado Nacional nunca se hizo cargo de cómo se expandió, digamos, cómo se expandieron las fronteras del Estado Nacional sobre esos territorios hasta el Cabo de Hornos, ¿no? Claro. Acá ya está reconocido hace unos meses, esto mucha gente no lo sabe, hace muchos meses un tribunal federal es decir, una jueza federal de Resistencia, en el marco de un proceso judicial, un juicio por la verdad que se hizo sobre una masacre cometida por el Estado Nacional en 1924 durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear en Chaco. La sentencia salió como que fue un crimen de lesa humanidad, porque fue una matanza enorme, bueno, con muchos detalles para no irme del tema, pero la enmarca en un proceso de genocidio contra los pueblos originarios. Eso es. Es decir, se reconoció, por primera vez un tribunal federal, reconoció que acá hubo un genocidio histórico contra los pueblos originarios. Y vos tenés gente en Bariloche con carteles que dicen, Roca, volvé, no terminaste tu trabajo. Es decir, gente que está pidiendo la continuidad de algo que ya está reconocido legalmente como un genocidio. Y el Estado, cuando vos tenés como base histórica de una relación un genocidio que no quiere ser reconocido, que no quiere ser reparado, que nunca hubo un tribunal, nunca hubo una CONADEP para ese genocidio, nunca se reconoció, nunca hubo reparaciones, nunca se pidió perdón, ¿no? Y que se continúa, digamos, prácticamente continuamos con las instituciones que se armaron, que se organizaron en esos años, digamos, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que no han modificado su relación con los pueblos originarios prácticamente. Entonces esto viene de muy larga data y al interior, digamos, de los pueblos originarios también hay un debate muy grande acerca de qué hacer con esto. Porque por un lado hay digamos, después de que recuperamos la democracia en el 83, hubo cambios legislativos, se han reconocido derechos, unas cuantas cosas que no siempre se aplican, por supuesto, pero está muy bueno que por lo menos se hayan reconocido legalmente, pero, digamos, sigue habiendo una relación desigual. Y al interior de los pueblos originarios lo que ha habido también a lo largo del siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX para acá, lo que tenés es un proceso de reactivación de la memoria, de la identidad, algo que había estado muy escondido, digamos, después de que sobrevivieron y pudieron, digamos, rearmarse y empezar a reorganizarse. Vos tenés después un proceso que en este momento es muy fuerte de recuperación de la memoria, están recuperando los idiomas, están recuperando la medicina, cosas que cuesta mucho trabajo, ¿no? Y después ellos se plantean también, bueno, ¿qué relación quieren tener con el Estado Nacional? Y ahí ellos tienen distintas ideas, porque vos tenés distintos sujetos políticos, son sujetos políticos, y como tales tienen distintos pensamientos, no hay una sola manera en que piensan los indígenas, ¿no? Porque a veces te preguntan, y bueno, ¿qué piensan? Y bueno, cada persona piensa, ¿no? Y vos tenés ahí sectores donde hay algunos que prefieren, dicen, bueno, sabiendo que hubo un genocidio, sabiendo que nos hicieron un daño enorme, pero preferimos sentarnos con el Estado a digamos, hacer tratos y hacer convenios, y por ejemplo vos tenés comunidades ahí en esa misma zona donde está pasando esto, que han hecho tratados con parques nacionales. Por ejemplo, hay un proyecto de comanejo que viene desde los años 90, donde, bueno, hay una mesa de organización del Parque Nacional, donde están las autoridades del Parque Nacional y hay autoridades de las comunidades indígenas de la zona que tienen acuerdo y colaboran mutuamente, y entonces pueden, digamos, convivir en ese espacio. Y vos tenés otros sectores dentro del mundo mapuche que dicen, no, acá hubo un genocidio, y hasta que no se reconozca el genocidio y hasta que no nos permitan vivir en otras condiciones, nosotros no queremos ningún trato con el Estado, ¿no? Y todos, digamos, tienen su parte de razón, y son, digamos, posturas que yo respeto, ¿no? Porque son diferentes respuestas frente a un problema que también, además, a la gente indígena les deja poco margen de acción, porque están en una situación subordinada. Ahora, Diana, cuando se sientan a dialogar con el Estado, lo tienen que hacer en determinados contextos, en determinadas condiciones que siempre fija el Estado. Está bien, pero leo por ahí que los organismos de derechos humanos
reclaman que la forma de dirimir estos conflictos debe ser a través de una mesa de diálogo entre las partes, no con el recrudecimiento de políticas represivas. ¿Desde cuándo hemos dialogado nosotros? Nunca dialogamos. No, esto se está empezando y las propuestas de diálogo salen siempre de los sectores subalternos, porque el Estado lo único que hace... Claro. Yo escuchaba estos días incluso gente que habla, ¿no?, en los medios, y que está diciendo, digamos, que se podría haber hecho esto de otra manera, pero siempre apuntando a que se saque a la comunidad de ese lugar, por ejemplo. Claro. O sea, la única respuesta es la expulsión, y hacen la comparación y dicen, bueno, porque hay otras comunidades que tienen reconocidas sus tierras. Bueno, por empezar, el Estado no le da derecho de propiedad nunca a las comunidades, ¿no? Siempre están en posición precaria. Claro. Pero además, ahí la respuesta que te dan estos grupos es, ¿y por qué el Estado va a tener, digamos, el derecho a decir qué mapuche puede vivir en cada lugar, ¿no? Digamos, ahí hay una cuestión que no está resuelta. Sí. Y no está resuelta porque nunca, como vos decís, nunca nos sentamos a conversar. Sí, pensaba también que primero esperamos el accidente y después metemos el semáforo. Y que y además esta se relación... los accidentes, Sí. Porque también se provocan, ¿no? Y hay mucho de lo que se dice, es decir, acá hay una fantasía. Yo dije la vez pasada en una entrevista que después, bueno, hizo un poco de ruido porque yo dije que en realidad mucho de lo que se dice sobre el conflicto en el sur con las comunidades indígenas está, digamos, predibujado para el público porteño en primer lugar, claro, y del resto del país también con propósitos electorales, porque acá parece que pensando en las elecciones están ahora compitiendo para ver quién tiene la mano más dura, ¿no? Y quién es el que va a resolver esto. Y se exagera, digamos, la situación. Yo no voy a decir que no pasa nada, pero también han aparecido noticias de atentados, de incendios. Ahora están diciendo que incendian casas de la gente, cuando eso no pasó. Y la semana pasada, no, hace 2 semanas, hubo un incendio dentro de la comunidad que afectó a las casas de la propia gente de los Inculmapo. O sea, ¿qué organización terrorista se incendia a sí misma? ¿No es cierto? Entonces vos tenés gente que está creando ruido, que está embarrando la cancha, digamos, provocando incendios, gente que seguro, yo estoy convencida de que son gente que está mandada, digamos, para enrarecer el clima justamente y llamar para que la gente llame a la represión. Y además hay supuestos atentados, supuestos incendios donde aparecen después, dicen, panfletos reivindicando organizaciones terroristas mapuche que misteriosamente nunca se queman esos papeles, ¿viste? Aparecen ahí limpitos y mal escritos, o sea, evidentes cosas que están, como se dice, sembradas ahí, ¿no? Diana, por fin, y si es posible cortito, pero prácticamente no tiene respuesta, digo yo, ¿hay solución a esto? Hay una solución. Y es que el Estado y la sociedad, digamos, no el Estado solo no es nada, tenga un trabajo, digamos, de conciencia y de autocrítica similar al que se hizo con la recuperación de la democracia. Es decir, tenemos sectores que al día de hoy todavía son negacionistas de la dictadura. Bueno, con ellos no podemos hacer nada. Pero el tema es los que pensamos de otra manera, y que, digamos, yo creo que es una gran mayoría del pueblo argentino que tomó una lección después de la dictadura, ¿no es cierto? Bueno, que se siente de esa manera a pensar y que trate de cambiar un poco el chip, ¿no? No repetir lo que le dicen los medios hegemónicos, no repetir lo que aprendió en la escuela y empezar a pensar en términos de derechos, en términos de derechos humanos, en términos de respeto a la diversidad y con honestidad, digamos, frente al proceso histórico, porque yo creo que acá ya nadie tiene dudas de que hubo un genocidio y que hubo permanente violencia contra los pueblos originarios que, digamos, resistían, ¿no?, por un motivo que creían justo. Entonces, si nos ponemos de esa manera, yo creo que se puede avanzar, así como avanzamos respecto y vos acordate, porque somos, creo, de la misma generación, que en el año 83 no teníamos tanta seguridad de que todo iba a salir bien. Para nada. Los militares estaban a la vuelta de la esquina, en cualquier momento volvían y éramos todos, nos reventaban a todos, y sin embargo hubo un esfuerzo de la ciudadanía hasta que, bueno, se pudo recuperar las instituciones y los derechos. Y bueno,
Eso es lo que hay que hacer. Bueno, Diana... Y estar dispuesto a reparar, y esa reparación, bueno, puede costarnos algo, pero bueno, cuando es justo, ¿no? Te mando un beso grande y si puedo, también un abrazo y te agradezco este ratito, por lo menos para mí, esclarecedor. Bueno, un placer y bueno, muchas gracias por difundir esto también. La escuchaste a Diana Lenton. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.